Hola y bienvenidos a la Cantina del Ateo. Les habla su anfitrión Rafael Tapia. En esta ocasión estoy acompañado por Gustavo Bastos, Dragón, que es un miembro regular de estas reuniones, y dos personas nuevas, Armando y Javier. Eh, y el tema de hoy va a ser el antropocentrismo de la religión. ¿Sí? En, en este caso particular lo estábamos platicando hace unos minutos sobre lo que es la inmensidad pues, del universo, de la realidad. Gustavo, nos estabas comentando sobre, por ejemplo, estos 13.000, casi 13.800 millones de años que vendría a ser como la historia del universo que conocemos o que entendemos, Exacto. y, y cómo tenemos todavía una cierta noción de historia que se remontaría a los humanos, que entran en un caso hace entre 200 y 300 mil años. Eh, 306.000 años para ser exactos. 300, que no, bueno, qué exactitud. Qué exactitud. Hola Marcos, bienvenido, buenas noches. El tema de hoy, de hecho, es muy interesante. La parte psicológica nos va a ayudar muchísimo tu retroalimentación. Estamos hablando sobre el antropocentrismo de la religión. Ahorita estábamos tocando que pues, la historia del Homo sapiens sapiens solo se remonta a pues, 306 mil años, dijo Gus hace unos minutos. Eh, yo digo que probablemente sea una cosa así. Y lo que es la historia de civilización, ¿qué tanto se remontará a 10 mil años? ¿Sí? Si agarramos y decir lo que es la historia, entre comillas, escrita, 5 o 10 mil años, una cosa así. Pero, hola, buenas noches, Rafa. Buenas noches, hermano. Pero en realidad no importa tanto cuánto haya sido el tiempo en que ocupa nuestra especie, que somos sapiens sapiens, en el mundo. Si es 10.000 años, es aún a favor nuestro, Uh-huh. para los que defendemos una idea que no debe basarse en un antropocentrismo. Porque en realidad 300.000 años, 10.000 años, más a nuestro favor, representa una ínfima porción de la edad del universo. Y ese es un gran problema. Sí, claro. Bueno, en algunos casos yo he escuchado ateístas a decir que la importancia de algo no debería de estar relacionada a la cantidad de tiempo o al tamaño que tiene con la inmensidad, ¿no? O sea, personalmente he realizado el argumento de, a ver, eh, en tanto al tamaño del universo, los seres humanos somos menos que una mota de polvo. Somos un grupo de animales habitando una roca entre miles de billones de rocas que hay solo en el universo que podemos ver, solo en la parte del universo que podemos ver. ¿Sabe qué pasa, Rafa? Que en realidad sí debe estar en el tapete esa discusión, porque normalmente no. El antropocentrismo lo que presupone es que dentro de todas las cosas que acaecen o se sucede en el universo, el ser humano tiene una posición muy particular, muy especial, eh, es decir, es el centro del universo y tiene una explicación a ultranza de por qué el universo es como es para darle ser y existencia al ser humano. Y tiene mucho que ver, sí, la explicación tanto de la fragmentación perdón, de la proporción de tiempo que ocupamos y de la proporción de espacio en términos de justamente su contingencia y su futuro. Coincido, coincido, probablemente en algunos cuantos centenares de millones de años o miles de millones de años, los seres humanos dejemos de existir. ¿Sí? En 1.000 millones de años y todavía existe el planeta y todavía existen habitantes del planeta con capacidad sentiente y racional, este, quién sabe si se les puede llamar humanos, ¿no? En todo caso, aquí valdría la pena centrándonos valga la redundancia, centrándonos en el tema, lo que es el antropocentrismo. Eh, Me gustaría, digo, parecería un poco una emboscada, pero aprovechar la verdad es que no todos los días tenemos a Cognimente aquí con nosotros. Marcos, bienvenido. Este,
No sé si nos quieras platicar algo o si tengas ahorita tiempo para tener el micrófono abierto sobre esta noción humana subjetiva en la que pensamos que somos el centro de todas las cosas, ¿no? O sea, algo sucede y sucedió para, ya sea para que fuera a mi favor o en mi contra, pero tiene que ver conmigo de alguna forma. Este, no sé si quieras participar. A ver, aquí aprovechando. Primero que nada, a ver si me escucho bien, porque se está actualizando la máquina desde hace varias horas y está un poquito lenta. ¿Sí me oigo bien? Perfectamente. Sí, la muñeca sexual te funciona bien. Ok. Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de al menos psicológicamente, bueno, pues esto ya sería una conjetura muy personal. Cuando se habla de antropocentrismo, yo lo veo de esta manera, no solamente a la forma en que el ser humano tiende a darle una significancia dentro de su alrededor como ser humano, como persona, es decir, siempre tender a personalizar y hacer algo muy propio, que a final de cuentas es un mecanismo adaptativo, ¿no? Pero si nos vamos más atrás un poquito, esto ya va en función de cómo funciona en sí la mente, cómo funcionan los procesos cognitivos, que a final de cuentas parte de una premisa muy básica, que es a nuestro cerebro se le dificulta, no se le imposibilita, pero se le dificulta mucho trabajar con la incertidumbre. Y no hay nada más incertidumbre que aquello que está tan alejado del propio ser humano, del propio organismo, ¿no? De su propia homeostasis, de su propia adaptación, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Homo sapiens ha llegado hasta tal punto, intuyo yo que una vez que estuvimos en la cima de la cadena alimenticia, cuando ya no nos teníamos que preocupar porque nos iban a comer a alguien más, pues ya teníamos la oportunidad de meternos en esta contemplación y desarrollar, aparte de la dieta, aparte de todos los mecanismos de adaptación que fueron ensanchando nuestra corteza prefrontal, preferentemente, o la corteza cerebral en general. Y esto evidentemente va haciendo que el ser humano tenga una capacidad de abstracción mucho más profunda, mucho más amplia, ¿no? Las conexiones neuronales mucho más amplias, ¿no? Entonces, ¿a qué obedece esto? Obedece que, pues sí, muy bonito, muy padre, mucha capacidad de poder hacer tantas conexiones, pero al final de cuentas se sigue lo mismo, la dificultad para manejar la incertidumbre. Y esto se va a resolver a través de encontrar patrones en la naturaleza que podamos asociar de manera adaptativa a nosotros para a su vez adaptarnos al entorno. Y a final de cuentas, esto no se escapa tanto a nuestras ideas, a nuestra cultura, a nuestra... Por ejemplo, se ve mucho en terapia, por ejemplo, es muy común que una persona, de hecho ahora estuve supervisando a una chica, a una de nuestros practicantes, y curiosamente una persona decía, es que yo ya tomé terapia anteriormente y ya había tomado terapia con nosotros anteriormente. Entonces, el ejemplo era de que ella antes asumía que debido a un pasado que tuvo con sus papás, porque sus papás se separaron cuando ella era muy chica y vivió cierta violencia y demás, etcétera, etcétera, entonces ella asociaba esto con la parte de que como no quiero que esto ocurra en mi matrimonio, por lo tanto es por esto que existe el éxito en mi matrimonio, ¿no? Entonces, pero después de un par de añitos después, vuelve con nosotros esta misma paciente y nos dice un discurso similar, pero ahora debido a que el matrimonio se rompió. Es que debido a que estoy repitiendo patrones, estoy haciendo que se repita el patrón de romper con matrimonios, porque la regué, no me explico, me equivoqué. Entonces, de ahí te das cuenta, son dos, es una misma causa, con dos eventos completamente distintos, pero tenemos nosotros esta necesidad imperativa de conectar eventos y darles un sentido, a veces hasta un sentido teleológico de las cosas, y por qué no decirlo, inclusive hasta cierto punto antropocéntrico. Ay, muchas gracias Marcos. De hecho, precisamente lo cierras ahí con broche de oro, ¿no? En ese momento es cuando comenzamos a pensar que
todo esto, todo lo que existe, todo lo que nos rodea, todo lo que sucede, sucede por una razón específica, pensada y planeada por un Dios, ¿no? Eso es lo que nos exponen algunos compañeros teístas. Se podría llegar a decir que, en definitiva, esta necesidad antropocentrista de explicarnos se debe a una suerte de angustia existencial colectiva. ¿Cómo, Sí, perdón? No, qué bien. Claro, es que sufrimos una suerte de suerte no, o es angustia existencial, pero de modo colectivo, como decía Sartre, ¿no? Decía, Sí, sí, definitivamente. la angustia es un sentimiento que acompaña invariablemente al hombre porque es la expresión de la conciencia de su inevitable libertad. Ahora, creo que los seres humanos nos sentimos angustiosamente solos y esto nos lleva, entre otras cosas, a buscar respuestas en términos teleológicos. no tienes toda la razón, no nos sentimos angustiosamente solos, sino que la conciencia de libertad, al menos tal como lo entiendes arte, emerge precisamente del abandono. Es decir, Hola, Seba. Genial. hola Agus, ¿cómo vas? Emerge precisamente por eso para Sartre somos bastardos en la existencia, ¿sí? Pero bastardos Eso en ese mismo quería sentido, decir. estamos abandonados de todo, y ese abandono de todo es lo que permite nuestra libertad, y también al ser consciente de esa libertad, somos conscientes de ese abandono y de esa soledad. Eh, entonces sí, de hecho Sartre cuando explica el fenómeno de Dios dice que eh, es una idea aspiracional del ser humano, como aspira para darle algún tipo de sentido al teatro que vive, que haya una razón ulterior y que no se quede en el puro absurdo, que es de ahí donde se para Albert Camus y toda esta gente, ¿no? Del absurdismo existencial, pero eso es ahí. Ah, bueno, excelente. Muchas gracias, Sebas. Y podemos observar cómo diversas religiones, todas tienen una especie como de mito de creación que parece estar elaborado alrededor de los humanos, ¿no? Muy humanizado cada uno de los diferentes mitos, ¿no? O sea, si nos vamos al Popol Vuh, a partir del maíz, y si nos vamos a la religión judía, a partir del barro, pero los humanos son creados con un fin, y y se elabora toda esta noción de que aquello que sucede, todo aquello, digo, ya me estoy repitiendo, ¿no? Todo aquello que sucede, sucede por una razón, por un plan final, del cual nosotros somos una parte fundamental, ¿no? Estamos aquí, de acuerdo con la teología, o de acuerdo con el teísmo, porque Dios quiso que estuviéramos aquí, ¿no? En todo caso, esto se trata de afirmar y sustentar de diferentes formas, ¿no? O sea, independientemente de si se están utilizando argumentos como el ajuste fino o el argumento antrópico, bueno, el principio antrópico o algún otro, sí se mantiene esta idea de que un ser particular está prestando atención específicamente a la humanidad, ¿no? Le está enviando mensajes, revelaciones divinas específicamente a la humanidad, y es más, en muchos casos se llega a pensar que el mensaje es específico a una persona, ¿no? A mí me buscó Dios y me dijo tal cosa. Digo, tal vez no lo digan con estas palabras, sino dicen, no, es que a mí el Espíritu Santo se me presentó y me reveló la verdad divina. ¿Sí? En el caso de los profetas, ¿no? Dices. Por ejemplo. No, hasta me ha tocado personas comunes y corrientes que agarran y dicen que Dios se les reveló. Como un rollo fotográfico, supongo. Más o menos. Claro, pero vuelvo a insistir en el tema de la angustia, porque me parece que es un punto clave, filosófico y también psicológico, aprovechando que estaba Marcos aquí.
en definitivas cuentas, todo lo que nos provoque angustia como individuos, sentimientos, flojera, desmotivaciones, ausencia de deseo, ausencia de propósito, tiene todo que ver con lo existencial. Es decir, ¿para qué carajos estoy acá si no puedo hacer nada justamente al respecto de mi propia conciencia de libertad? Y creo que lo colectivo de la religiosidad, que es el tema que nos convoca, es al final de cuentas entender que el antropocentrismo se explica justamente por el sentimiento de vacío, de soledad, angustia existencial al fin, que persiste en el ser humano. Yo estoy de acuerdo. Yo quiero sumar dos cosas. La primera, estoy de acuerdo con lo que dice Gus. Y además que ¿Escuché, chico? Porque se me cortó el micrófono. No, yo te escuché. Yo te escuché. Con toda claridad. Estaba diciendo que estoy de acuerdo con lo que dijiste y digamos que un poco para complementar esa idea está el hecho de las ventajas evolutivas también que presenta la idea de la religiosidad, ¿no? Aumenta la cohesión de grupo, aumenta la identidad social de determinado colectivo. Bueno, eso trae muchas ventajas evolutivas, ¿no? En términos de que civilizaciones prosperan. Ahora, respecto a lo que estaba diciendo Rafa ahorita de que hay un sesgo antropológico, bueno, yo creo que esencialmente en Occidente o en las religiones zoroastrianas. Porque hay otro, bueno, y digamos que coincidencialmente los mayas, ¿no? Porque hay otro tipo de religiones indígenas, la hindú, por ejemplo, también, digamos que cumpliría ese patrón, donde el hombre está abandonado en el mundo. Sí, por ejemplo, acá hay unos indígenas que creen que las águilas son los dioses y el hombre es una suerte de águila imperfecta que ha sido abandonada al mundo y su deber es llegar a ser como las águilas. ¿Sí? Su deber aspiracional está en llegar a ser como las águilas y si al final lo logras, pues te mueres y te convertirás en un águila. Pero las águilas no están pendientes, digamos que eso es una cosa como muy tuya y de la relación tuya con la mamá pacha, ¿no? Con la naturaleza, así, mamá pacha. Entonces, pues, yo creo que sí hay un sesgo ahí antropocéntrico en las religiones zoroastricas, pero también importante señalar, para no incurrir en el sesgo occidentalista, ¿sí? Como todas las religiones dicen que, no creo que todas, si bien es cierto, yo creo que sí, todas surgen de esa angustia existencial y presentan ventajas evolutivas en términos colectivos, como lo señala Noah Harari, por ejemplo, ¿no? Pues no todas parten de la idea de que hay una deidad que le pone el ojo, la lupa al hombre. Hay unas que se creen abandonadas, hay otras donde el hombre tiene que cumplir su propia realización y depende exclusivamente del hombre, como los hindús. Los hindús creen pues que es el alma el que llega al nirvana, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas. Eso es muy interesante lo que menciona Sebastián, precisamente, porque, como bien menciona él, las religiones hinduistas, creo que por ahí las brahmánicas también, el Brahma, Indra y todo ese rollo, el budismo, que es un poquito más moderno, pero que se desprende hasta cierto punto de esta misma cultura. Hablando específicamente, agregando lo que menciona Sebastián, si le das un salto en el tiempo a lo que es el budismo, que viene siendo algo así como la posición de rebeldía hacia las religiones hinduistas de aquel tiempo, donde partían del asceticismo, ¿va? De que evidentemente entre más te castigues a ti mismo, más vas a controlar el dolor y el sufrimiento, porque presuponían que dolor y sufrimiento eran la misma cosa, ¿no? Entonces, el budismo parte de esta división, esta separación del dolor y del sufrimiento, y tiene que ver mucho con lo que menciona también Gustavo, la angustia, el sufrimiento, las frustraciones, el deseo específicamente, que es como lo llaman ellos. Pero ahí importante es que
a pesar de ser una religión no teísta, sí hay un sesgo antropocéntrico también ahí, porque las representaciones de las figuras que podemos ver en estatuas en el budismo, la representación de la bondad, la representación de la sabiduría, la representación se me olvidaron, pero hay varios, del nirvana, etcétera, tienen formas humanas a final de cuentas. Entonces, de ahí hay una representación humana hacia los distintos tipos de devas, que le llaman ellos, que representan un agregado para ellos es como una especie de esta significancia de que esta estatua o este símbolo, este tótem, por decirlo de una forma, representa la sabiduría, esta representa la iluminación, esta representa esto, y eso es lo que son los objetos de contemplación que ellos utilizan en meditación para poder llegar, porque chistosamente, no sé si le atinaron o si realmente fue porque ya tenían conocimiento previo. Al final de cuentas el cerebro funciona por sistema de asociación, entonces si tú te concentras mucho en una figura que para ti te transmite cierta, no sé, noción de paz, es altamente plausible que estés mediante un efecto placebo transmitiéndote cierta parte de paz, pero al final de cuentas lo curioso y lo peculiar es que sí tienen formas aquí ya estrictamente humanas, es un humano representando algo, ¿no? Muchas gracias, Sí, eso es. Marcos. En base, Sebastián, adelante. No, que eso es muy interesante. Pues me hiciste acordar de varias cosas. Primero de una frase que creo que está en el Siddhartha de Hermann Hesse, que una de las relaciones así como más grandes que tiene el Siddhartha es, ¿cómo es que es? El dolor es meramente animal y el sufrimiento puramente humano. Digamos que, sí, claro, ahorita podríamos criticar todo lo que quisiéramos esa frase, porque presupone una especie de dualismo cartesiano donde los animales no tienen mente. Pero sí, lo que tratan de decir ellos está ligado al deseo y a la frustración del deseo, ¿no? Ese es como el sufrimiento y esa separación pues viene, eso es muy interesante. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que la antropomorfización de determinados símbolos no sé si presuponga necesariamente un sesgo antropocéntrico. Hay un texto muy interesante se me olvidó, un filósofo español muy reconocido, de los más reconocidos, se me olvidó el mal, bueno, un filósofo español, quédense con esto. En el prólogo él hace toda una introducción de cómo vería el mundo una taza, y lo hace desde la perspectiva de una taza, ¿sí? Y claro, antropomorfiza la taza, ¿sí? Pero en esa antropomorfización de la taza se sale del sesgo subjetivo, se sale precisamente del sesgo antropocéntrico para centrarse en la realidad vivida a través de la taza. Entonces no sé si la representación de determinada cosa, que se utiliza mucho en la literatura y se utiliza también mucho en la filosofía, en las metafísicas centradas en los objetos, se antropomorfizan determinadas cosas, pero no con el fin de antropomorfizarlas, sino con el fin de salir, de que le quede, entre comillas, más fácil dar el paso de salir del sesgo antropocéntrico y centrarse en la cosa en tanto tal, y centrarse en a ver, si fuéramos una mesa, ¿cómo percibiríamos si es que la mesa pudiese percibir una realidad? ¿No? Aquí hablando paja, pero si fuésemos una mesa, ¿cómo la mesa percibiría la realidad? Si la tentación existe como sujeto activo, ¿cómo sería la tentación y cómo percibiría la tentación la realidad? Si la muerte existiese como sujeto activo, ¿cómo sería la muerte? Y si el tiempo existiese, sí. Entonces, todo ese tipo de cosas lo que hacen es, al final, lo que obligan al hombre o al filósofo o al pensador o lo que sea, es tratar de salir del sesgo antropocéntrico, claro, poniéndose un poco en la piel de otro. Lo que dice Bruno Latour es casi hacer el papel de un actor. O sea, en este momento el filósofo hace el papel de actor y se mete en la piel, digamos, de la tentación, digamos, de la muerte, digamos, del tiempo,
que sea, y en ese hacer el papel de actor niega su humanidad para hacer la cosa en sí mismo, para tratar de pensar la cosa a sí mismo. Bueno, entonces pues no sé, no sé si necesariamente el que la figura sea antropomorfizada eh, implique un sesgo antropocéntrico. Ahora, respecto a los tótems, es muy interesante, bueno, esto ya se podría analizar como en términos de interacción sociocultural, con qué se relaciona cada cultura, ¿no? Porque América tiene una característica, hablo de toda América, de norte a sur, tiene una característica muy importante que no se ve en otras regiones del mundo, y es la conexión tan íntima con la tierra y con la naturaleza de América. O sea, si tú ves a los indígenas del norte, tienen todas, los nativos americanos, ¿no? Tienen todas estas figuras, tótems, ligadas a las águilas, a los osos, a los búfalos, al pino, al salmón, animales y a la tierra, y al ciclo de los animales y la tierra, ¿no? Y lo mismo pasa el jaguar en México, bueno, con los mayas y los aztecas. No, acá apropiamos la tierra directamente, Seba. O sea, no, yo estoy hablando de los indígenas como tal. no, que acá lo expropiamos directamente. O sea, los expropiamos a ellos de la tierra, ¿es lo que dice? Claro, sí, seguro, acá es socialista. Ah, sí, sí, sí. Sí, está bien, sí, pero bueno, eso es lo que trato de decir, que como las religiones indígenas o los modelos religiosos indígenas, acá en América tienen esa particularidad de que se ciñen a la tierra, y eso no pasa en otras partes del mundo. Bueno, habría que analizar por qué de ese fenómeno, igual que porque el fenómeno de las máscaras en África, ¿sí? Bueno, sería ¿Cuál antropocentrista de algún modo, porque refiere de alguna forma a las formas de la naturaleza, no sé, o cómo observamos nosotros la naturaleza. Yo tengo una pregunta pendeja. Dale, dale. Te enmudeciste, Bueno, quiero ver Gus. si Rafael me admite la pregunta pendeja. Adelante, Gus, adelante, adelante. Bueno, vieron que estuvimos explicando de algún modo el antropocentrismo como el resultante de la angustia existencial en colectivo, es decir, del ser humano. Yo me pregunto ahora, si la respuesta para tal angustia existencial en términos de un propósito se la tenemos que atribuir a una entidad, esa entidad no sufre de angustia existencial, porque imagínense que cuando los teístas hablan de un Dios, ese Dios está solo. Sí, sí, sí. Muy freudiano. Sí, sí, muy freudiano, muy junguiano, diría yo. Qué freudiano, pero ¿estás solo o no? Te estás proyectando en Dios. Completamente Bueno, solo. sí, no sé, pero imagínense que el tipo debe tener una angustia existencial Algunos dioses potenciada, porque debe sentirse invariablemente solo, y bueno, solo, el tipo está solo. No, pues así la cuestión, yo sí entendería por qué Dios nos crea y exige que le adoremos. Porque sufre de angustia existencial. Esa es la respuesta. Ándale. Dios, Claro, sí. Es el Dios Seba, angustiado. pero espera, mira, si nosotros como colectivo humano tenemos angustia existencial y eso nos lleva a buscar una explicación Dios, y Dios a su vez se siente solo y no se siente tan solo de repente porque nos creó, todos nos sentimos solos, o sea, es un mejunje invariable del hombre y Dios, que es la expresión de una conciencia colectiva entre Dios y el hombre, de su inevitable libertad, y que eso nos lleva a un absurdismo. Se va a tener que matar Dios y nos vamos a tener que matar todos. Y no solamente eso, tú, Gustavo, si nos ponemos más estrictos, ya que se está poniendo muy psicoloca la cosa aquí, no solamente estamos allí perfilando, ¿no?, a Dios, poniéndolo como menciona Sebastián, ¿no?
y como mencionas también tú, alguien que está solo, ¿no? Pero también nosotros los seres humanos racionalizamos y le proveemos una respuesta o una resolución a su problema, que es, bueno, ¿cómo resolvemos que el pobre muchachito Dios esté solo? Pues bueno, que sea omnipresente, todopoderoso, todo amoroso, perfecto, cagabombones, etcétera, etcétera, ¿no? Está bien, pero el tipo sigue estando solo. A ver, de su par no hay nadie. Sí, No, ¿no? sí, ese es el punto. O sea, realmente la racionalización casi siempre tiende a ser algo, no siempre, ¿va? Depende también del individuo, pero generalmente a veces la racionalización tiende a ser muy estúpida, ¿no? Digo, no quiero decir con eso, no quiero faltar al respeto a las creencias de las personas que nos puedan estar viendo, me refiero a que a veces como pacientes, como individuos, como X, everybody, tendemos a hacer un tipo de racionalizaciones que son completamente inconexas, a veces separadas de la realidad y no resuelven el problema en sí, ¿no? Ese es el punto aquí que digo. Así eso se ve mucho en los adolescentes. Uno les pregunta, bueno, ¿y por qué se metió con Sutano, por ejemplo? Si sabía que Sutano era un perro que le iba a hacer daño y la respuesta es porque me ayudaba en matemáticas. O sea, son las vainas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero así funciona mucho el crecimiento adolescente. Bueno, se podría decir entonces que la humanidad está en la adolescencia. No, no, lo triste acá es que Dios está en la adolescencia, ¿sí? Porque pretende crearnos para resolver el problema de su soledad, pero se distancia de su creación, o sea, no resuelve nada. Sí, es absolutamente ilógico. Sí, yo sostengo que Ya, eso es bien freudiano, ¿no? Porque al final es una suerte de un caso de padres abandónicos. O sería borderline. Ándale. O sea, Mira quién llegó. ¿sería He venido por borderline? eso. No sería borderline. No habría razón para pensar que sea borderline. No, es más eso, es abandónico, es un caso de padre abandónico que abandona su creación. Claramente es un padre que no ejerce sus obligaciones de la patria potestad, es un padre abandónico, pero además le persigue la angustia existencial, porque está solo. El tipo está solo. ¿Y habrá alguna razón por la cual tenga que ser el campeón universal de las escondidas? Porque está solo. Además, no quiere pagar la pensión, no quiero meterme acá. Ya está, Lo tienen demandado para alimentos. No aparece. Pero si él es el padre abandónico, ¿cómo será la madre? Dios no tiene madre, idiota. No. No, ¿cómo será la madre nuestra que Dios desapareció? Debe ser bien jodona. Qué bruto. Sí, él siempre viene con los cuentos de la madre, de la abuela. Ya está. No, pero hay una cosa, o sea, si nos queremos seguir metiendo en el tema psicoanalítico y si me permiten meter acá, digamos, de tajazo, si se me es lícito meter de tajazo, se crea una dialéctica que es interesante, ¿no? Literalmente una dialéctica de amo-siervo entre Dios y el... entre Dios Y su creación. Y su creación. Es que me hicieron recordar a una oración. Voy a ver si la busco y se las encuentro y se las leo porque es que es maravillosamente majestuosa. Se llama la oración de Zaratustra, que como ya lo auguran, es bastante... Pero no se sale Dios de la dialéctica al ser el amo. Claro, pierde valor dialéctico, pero es precisamente por eso que me hicieron acordar de esta oración, espérate. A ver si la encuentro. Mientras tanto podemos contar chistes. Sí, vayan. No, Vamos a corte de comerciales. Volvamos un poquito al aspecto antropocentrista de la religión. Sí, no, bueno. Lo encontré. Qué bien. Adelante, Sebastián. Es que es majestuoso. Lo publicó hace algún tiempo un movimiento que hubo acá en Colombia. Tuvo origen en la Universidad Nacional, Movimiento Anarquista Revolucionario Estudiantil, por sus siglas MARE. Movimiento Anarquista Revolucionario Estudiantil. Bueno,
y publica la oración de Zaratustra. El autor es anónimo, entonces pues ni idea. Padre nuestro, Padre de todos, Padre de todo, de los santos, de los ángeles, de los arcángeles, de los demonios, de los diablos y de la propia humanidad, del propio Satanás. Padre bueno, creador del pecado, Dios de mi prójimo, Padre de todos, de los ricos, de los pobres, de los practicantes llenos de fe y de los que en ti ya no creemos, de los que en ti ya no confiamos. Padre del alegre, del afligido, del justo y del pecador, Maestro de todos, pastor de los humanos, ¿qué hará una indefensa oveja pastoreando una manada de lobos? Lobos hambrientos de libertad, de anarquismo, misántropos y antropófagos por naturaleza. Y tú, oveja, ¿qué haces? Tu cobardía es tan grande que enviaste a tu propio hijo a enfrentar tu creación. Tu impotencia tan infinita que te viste en la necesidad de inventar estúpidas fantasías de un Cristo salvando al mundo. Un Cristo trepado en una cruz por miedo a que lo devoren. Que baje al redil, que baje si es capaz a la manada. Maestro del engaño, muéstranos la tentación. Permite que nos revolquemos en el pecado. Déjanos pecar con ternura, con rabia, con arrogancia, con odio, con ira, con desprecio. Pero no nos abandones. Recuerda nuestra frágil condición. Recuerda que hemos nacido de las cenizas, forjados con el fuego de la casa de tu primer hijo, tu primer error, Lucifer. ¿O acaso no sabías de su rebelión? Ahora sí, después de la inclemente y exquisita travesía hacia el pecado y hacia el mal, perdona nuestra duda, nuestra inquietud. Pero recuerda que tú mismo nos dotaste de inteligencia y de razón y no más que para dudar de toda tu creación, incluyéndote. Perdona nuestras culpas y aflicciones, y ten siempre presente que dada tu naturaleza divina nos creaste a imagen y semejanza tuya, ignorantes, inocentes, pecadores, débiles e imperfectos. Perdona nuestros pecados y no los de ayer, sino los de mañana y el resto de nuestras tristes vidas, pero sobre todo, perdónanos el hecho de no asumir nuestras esperanzas y nuestras culpas. Finalmente, acuérdate, Señor, que el único propósito de tu existencia es servirme a mí, pues sin mí no eres. Bravo. Amén. Yo creo que podríamos ir cerrando el programa. Y van 3 programas consecutivos que Sebastián cierra con un mic drop de aquellos. Creo que está muy claro. Amén, dicen por ahí. Amén. Y bueno, señoras y señores, esto ha sido... Sebas, ¿podrás poner eso por escrito en el chat de la cantina? Sí, ya, ahorita lo paso. Gracias. Lo agradeceríamos, Seba. Bueno. Un abrazo a todos. Señores, esto ha sido la Cantina del Ateo. Si les gusta el programa, por favor denle clic a me gusta, suscríbanse, denle clic a la campana. Muy buenas noches y muy buena suerte.